Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son toda la parte de eh, la siembra, la cosecha, lluvias, el clima, todo lo que se está viviendo, porque esto hace referencia a las fiestas y lo que va a ser también las profecías van a tocar todos estos temas, ¿no es cierto? Eh, Entonces, bueno, vamos viendo por parte. En este periodo de tiempo de estos 7 meses bíblicos, arrancando en lo que es primavera, tenemos el comienzo de lo que serían las lluvias tardías y como podemos ver también acá arriba, vamos a poner un marcador. Eh, Tenemos las lluvias tardías y las lluvias tempranas. Y claro, pareciera que están mal ubicadas, ¿no? Porque tardías aquí al comienzo y tempranas aquí, viéndolo de forma lineal, ¿no? Eh, pero no, porque el comienzo de las lluvias es acá, es en el otoño. Ahí es el comienzo de las lluvias o del periodo de los meses lluviosos, que sería otoño e invierno, ¿no? Aquí comienza a llover. Invierno es bastante llovedor, de hecho hay nieve en muchas partes de Israel, por ejemplo en el Monte Hermón. Y cuando va terminando el invierno, que ya va a empezar nuevamente el ciclo en primavera, caen las últimas lluvias, por eso son las lluvias tardías, ¿no? Ese sería el ciclo en sí. Yo acá tengo solamente representado estos 7 meses, pero si lo extendiera y mostrara la totalidad del otoño con el invierno, quedaría más claro todavía, ¿no? En el gráfico por lo menos. Pero ese sería lo que hablamos de lluvias tardías, lluvias tempranas, que lo menciona la palabra en muchas ocasiones, sobre todo en los que son las profecías, ¿no? Los profetas van a hablar de estas lluvias. Esto para tenerlo en cuenta por lo menos en lo que es gráfico, ¿no? Si bien no es de lo que más vamos a hablar cuando hablamos de las fiestas, pero quería aprovechar el gráfico para poder mostrarlo y ustedes lo puedan tener en cuenta en el momento de que se lea en la Biblia y lo pueden tener, digamos, presente, ¿no? Bien, Salmos 74:17 dice: tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano, el invierno, tú los formaste. Y en esto tenemos dos palabras en hebreo, la palabra verano, que es la palabra kajitz, que es la palabra que básicamente significa ciega, como cosecha tardía, de ciega, que viene de cegar. eh, Dice, sea el producto, cosecha tardía del producto, sea grano, fruto, o la temporada, que es temporada seca. Y se va a referir a esta parte, ¿no? El verano, en donde se cosechan todos los granos y los frutos, ¿no? Entonces, esta misma palabra se va a traducir como cosecha, fruta, verano, fruta de verano, perdón, fruto, higo seco, pasas, verano. Esa es la palabra usada aquí en verano, dice, y el invierno, que es la palabra joref, propiamente la cosecha recogida, o sea, la cosecha que ya está en los graneros, ya está en el guardada, digamos, a eso hace referencia, cosecha recogida, por implementación, estación de otoño e invierno. ¿Por qué es eso? Porque claro, acá en cuando llegaba esta estación y empezaban las lluvias, ya tenían, para ese momento, ya tenían que tener toda la cosecha levantada y guardada para que no se les eche a perder. Entonces hace referencia, por esa razón, la palabra que significa cosecha recogida.
Y figurativamente hace referencia a la madurez de edad. Invierno o juventud o la madurez de edad, ¿no es cierto? Ya eh, alguna persona que ya tiene sus años, ¿no? Bien, ¿por qué es importante o por qué lo muestro esto? Porque claro, tiene que ver con estas cosechas, ¿no? Y la Biblia en las profecías va a hablar del verano y va a usar estas simbologías que después vamos a ver bien en el tema de la siega con la hoz, la trilla y el tamo. Eh, y lo que es las fiestas del séptimo mes se hacen porque normalmente en casi todas las culturas se hacen fiestas para celebrar la cosecha, para celebrar la recolecta de los frutos y se hacen específicamente acá, en este parte del año, sobre todo en esta zona geográfica, porque empiezan ya las lluvias tempranas y ya necesitan que la cosecha esté levantada. Entonces, las festividades bíblicas están bastante alineadas con la actividad agraria. Y por esa razón, para la gente de la Biblia, de la época bíblica, incluso para mucha gente del campo de no hace mucho tiempo atrás, la Biblia era muy clara, porque estaba escrita en el lenguaje y en la forma en cómo ellos cómo conocían todo, el día a día, en el cómo ellos se manejaban todos los días, ¿no? Porque todas estas actividades y las festividades estaban alineadas a su diario vivir. Entonces era mucho más sencillo entender lo que explicábamos de las lunas. Tal vez no conocían sobre equinoccios y solsticio, pero lo mismo ellos tenían en cuenta todo lo que todo lo que las estaciones marcaban, y lo mismo tenían en cuenta el tema de las lunas y no tenían problema ni dificultades para entenderlo porque a diario ellos lo tenían que observar y crecían observando todo eso, por tanto entendiéndolo, lo asimilaban perfectamente para ellos mismos. Lo mismo toda esta simbología de siembra y cosecha, lluvias tempranas, lluvias tardías. Como les digo, hasta tal vez nuestros abuelos, yo por lo menos, mi abuela viene del campo y ella todo esto lo conocía a la perfección. Mi papá también, porque estuvo su juventud en el campo, entonces mi papá también llegó a conocerlo, y como él se dedicó a la siembra y cosecha, aunque ya con la forma más moderna, pero también quedamos un poquito empapados en todo esto. Pero ya prácticamente se ha perdido y queda solo en algunos sectores que conocen del tema, y el resto ya ni siquiera miran al cielo. Estamos tan acostumbrados a la tecnología, a que nos digan por medio del almanaque cuando va a ocurrir una cosa u otra, que el climatólogo nos diga si va a llover o no va a llover, y dejamos de observar las nubes, la luna o todo lo que la naturaleza nos brinda como información mucho más precisa que la tecnología, pero que necesitamos, digamos, prestar atención y adquirir esos conocimientos y perfeccionarlos con el tiempo, ¿no? Entonces ya nos hemos volvido perezosos para ese aprendizaje, porque nos dan todo ya digerido con el informe del clima, con las máquinas que hacen la siembra y la cosecha, y etcétera, ¿no? Y perdimos el significado, perdimos cultura, perdimos mucho más de lo que aparentemente ganamos con tecnología. Aunque en la tecnología nos pueda brindar comodidades, pero perdimos mucho más.
Cantares, capítulo 2, versículo 11, hablando de los mismos, de las mismas estaciones, ¿no? Cantares 2:11 dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y aquí usa otra palabra, que es la palabra setap, y viene de una raíz que ya no se usa, y significa ocultar. Como una nación que es oscura, que parece ocultada, ¿no? Porque claro, al tener tanta lluvia, los días son más grises, los días son más oscuros y también el invierno históricamente los poetas y demás lo han asociado con la angustia, la depresión o cosas por el estilo, ¿no? Proverbios 24 nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Esto es el preparar la tierra, ¿no? En el invierno, hacerla que se mueva, ya que va a estar recibiendo tanta agua, poder moverla para que eso penetre más, para que quede bien preparada para la hora de la primavera, a la hora de poner los granos y que tener una buena cosecha, ¿no? Hablando de eso, y acá sí usa de nuevo la palabra que ya habíamos visto, Joref, que es de la cosecha recogida, ¿no? Entonces, obviamente, el perezoso hace referencia a que no trabaja para tener una buena cosecha. Esto es Proverbios 24. Y Proverbios 6:8 dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y habla de la misma palabra que veíamos antes, kajitz, ¿no? La palabra que usa para verano, como cosecha tardía. Entonces, hay algunos ejemplos de cómo se ha usado esta palabra en la Biblia, ¿no? En la escritura. Bien, entonces veamos un poco cómo es el proceso, ¿no? Porque después Dios nos va a estar hablando, por ejemplo, en el libro de Oseas nos dice cuando se divide la nación en dos y queda lo que es la casa de Israel, la casa de Judá, Judá, reino del sur, Israel, reino del norte, y la casa de Israel, o el reino del norte, que cae permanentemente en idolatría, el profeta Oseas recibe palabra del Señor y les dice que, bueno, por causa de idolatría, Dios se divorciaría de ellos y que vendría una nación extranjera, en este caso era Asiria, y los conquistaría y los desparramaría por la tierra. Y ahí Dios les dice al profeta una palabra bastante importante y dice que él los sembraría para sí mismo, los sembraré para mí, dice, en la tierra. Entonces, ¿a qué hace referencia el Señor, no? Y acá lo tenemos, bueno, lo que es Oseas 2:14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, en este caso hablando de la casa de Israel, pero como esposa, ¿no? Viéndola como esposa. Y dice, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, no me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca se mencionarán sus nombres.
Pero en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruana, y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y a esto es a lo que hacía referencia Pedro, ¿no? Cuando Yeshua o cuando Jesús muere y resucita en la cruz, ¿no? Pedro en su carta dice, tú que antes no eras pueblo, ahora Dios te dice pueblo mío, tú que no habías alcanzado misericordia, ahora has alcanzado misericordia, ¿no? Y Pedro, hablando de todo esto, diciéndoles que el plan del Señor era, por medio de Jesús, redimirlos, ¿no? Y el tema es cómo es que Dios hizo esta tarea, ¿no? Porque claro, acá yo puse un simple ejemplo, ¿no? Del sembrarlo, uno por uno, pero la típica siembra era el voleo. Una persona que va caminando por el campo, toma un puñado de grano y lo tira con una X cantidad de fuerza y un juego de muñecas para que caiga desparramado de la forma más pareja posible en el campo, y después se pasa con un palo para que se vaya como dando vuelta un poquito la tierra y tape ese grano superficial que quedó, para que los pájaros no lo coman, y así queda ese sembradío que se le llama el voleo, y después eso, bueno, va a crecer, ¿no? Ese era el típico, y entonces esa era la imagen que venía cuando Dios decía, los sembraré para mí en la tierra, ¿no? Tomándolos Dios en su mano y tirándolos a las naciones, ¿no? Y literalmente pasó eso cuando ellos fueron conquistados por Asiria. Asiria, una de las características que tenía era el desparramarlo en su imperio, el regarlo por su imperio, y por el motivo de que al estar mezclados con otros y en poca cantidad de número, había mucho menos probabilidades de que ellos se levanten, se unan, se levanten y se rebelen en contra del imperio, ¿no? Y después Asiria es conquistada y se van desparramando por todos lados. De hecho, para la época de Jesús ya se sabía que estaban por todo el imperio romano también. La parte estuvieron con los griegos, y tenemos el libro de Segunda de Esdras, el libro que se conoce también como Apocalipsis de Esdras, Segunda de Esdras, Tercera de Esdras, Cuarta de Esdras, dependiendo de dónde lo estemos leyendo, pero es como una continuación del libro de Esdras, y que es un libro apócrifo, pero que nos registra que el pueblo, parte de estas 10 tribus, quisieron irse hasta Arzaret. Ahí en el libro lo titula Arzaret, y la mayoría de los historiadores coinciden, los historiadores antiguos, no los actuales, pero sí la mayoría de los historiadores antiguos coincide que ese Arzaret era América. Y ahí en el libro dice, pasando el río Éufrates, camino de 1 año y medio, ahí dicen la tierra que no está habitada, para que nosotros podamos adorar
a nuestro Dios sin que nadie nos lo impida. Eso decía en el libro de Esdras, que fue el convenio que estas 10 tribus, o los descendientes de estas 10 tribus, hicieron para irse a adorar a Dios. Y entonces, en ese desparramo que Dios hace para sembrarlos en la tierra, llega incluso esa semilla hasta América, o podría haber llegado hasta América. Después viene la germinación. Isaías 61:11 dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Claro, cuando la semilla es tirada, si la semilla solamente la dejamos en la tierra, no surge y no crece absolutamente nada. Necesita, para que surja, para que crezca, necesita agua. Si nosotros dejamos esa semilla en tierra y nunca se riega, la semilla queda guardada. La semilla se activa en el momento que percibe la humedad, en el momento que es regada. Y ahí recién surge. Y eso es lo que estaba pasando. Todos ellos se fueron a tierra que no tenía agua. ¿Por qué digo que no tenía agua? Porque el agua es la palabra del Señor. Esa es el agua. Marcos 4:26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Esa agua, con la predicación, llegó a cada uno de esos lugares. Y eso es lo que el Señor, con lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? De que Él vino para salvar a eso que se había perdido, para salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando hablaba Jesús de la predicación, cuando hablaba Jesús de llevar el Evangelio, Él decía: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Y eso es lo que pasaría si nosotros tuviésemos un campo sembrado. Lo que cuando regamos, y la persona, viene alguien a regarlo y no fue el que lo sembró, no sabría qué es lo que habría ahí, no sabría qué es lo que crecería en ese lugar, y tal vez crezca un poco de pasto, con trigo, con un montón de otras cosas, y él va a ver y va a decir: wow, acá estaba el trigo del Señor, ¿no es cierto? Y a esto es a lo que vamos con el tema de la predicación. Jesús decía: vayan y hablen, vayan y prediquen. Los que son ovejas mías responderán. ¿Y cómo es que esa respuesta va a ser evaluada por el Señor? Porque también la cizaña crecía y se parecía mucho al trigo. Y Jesús dijo: déjalos que crezcan juntos, porque el peso del grano hará que estos otros sean los que se van a mantener. El fruto ese es el que se va a mantener y el que se va a guardar en los graneros. Eso lo vamos a ver, cómo es que la cizaña va a ser removida en el juicio, ¿no? Pero se va a ver crecimiento. Y va a haber muchos que van a responder al mensaje, y algunos lo van a hacer solo por pertenecer, solo porque quieren ser cristianos y nada más, solo porque, no sé, está de moda, por la razón que sea, pero nunca porque se doblegan de corazón en la obediencia a Dios. Y literalmente el cristianismo, el grueso del cristianismo, se ha visto marcado por eso. Se ha visto marcado por personas que tal vez se emocionaron, que tal vez vivieron un lindo momento y quisieron pertenecer al cristianismo, pero no quisieron obedecer lo que Dios pide. Ya eso era demasiado. Y ahí vemos esos cristianos nominales que muchas veces hablamos, cristianos que dicen ser, pero no actúan como deberían actuar, ¿no? Entonces ahí es cuando ya viene y lo que
la fórmula que Jesús dijo para poder distinguirlo era: por los frutos los conoceréis. Y la mayoría de los frutos en el cristianismo a nivel global dejan mucho que desear. No estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de aquellos que digan ser cristianos. No importa de qué denominación, ni movimiento, ni si ustedes lo creen secta o no, no importa. Hablo de aquellos que den fruto. Los frutos deben ser, como dice la Biblia, frutos de obediencia, frutos de rendirnos a Dios y vivir como Él quiere que vivamos y no como nosotros creemos que Él quiere que vivamos. Porque está lleno de libros escritos de gente que da su opinión de lo que creen que Dios pide, pero nunca se van y leen lo que Dios pide. Y lo dejó muy claro el Señor. Esto es lo que yo quiero que hagas y esto es lo que yo no quiero que hagas. Pero esa parte donde Dios dejó bien claro qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que Él no quiere que hagamos, eso no lo queremos escuchar. En todo caso, podemos mutilarlo y reducirlo a lo que sí nos agrada y nos parece éticamente correcto. Y nada más. Y eso es un gran error. Es o todo o nada. Por esa razón la Torá a veces se malentiende el pasaje donde dice que cuando nosotros fallamos en un mandamiento somos culpados por todo. Y muchas veces se malentiende se usa para hablar mal de la ley de Dios. Sin embargo, en eso es una cuestión mucho más sencilla, ¿no? No puedo yo agarrar y decir este mandamiento me gusta y este no, o este mandamiento se lo dejo para los judíos y este es para cumplirlo yo. Es o todo o nada. O todo o nada. Y a eso se refiere, y a eso está escrito en el Nuevo Testamento, que si fallás en uno, si no cumplís uno, sos culpados por todo. Y al mismo tiempo eso habla del amor de Dios, porque Dios sabe muy bien que nosotros vamos a fallar. Y por esa razón es que el mismo apóstol Juan dice en su libro: todos somos pecadores, y el que diga lo contrario, varón, hace a Dios un mentiroso, ¿no? Porque dice todos somos pecadores. Recordemos que es pecado, en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecar es transgredir o desobedecer la ley de Dios. Esa es la definición de pecado. Pecar es transgredir o desobedecer la ley de Dios. Eso está escrito en 1 de Juan 3:4. Entonces, cuando la Biblia dice todos somos pecadores, es porque todos, no hay uno que haya obedecido al 100% la ley de Dios y pueda presumir eso. El único que lo hizo fue Jesús. El único. Y esa es la única razón por la cual Él es el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, ¿no? Primera de Corintios 15, 36, 37 dice: necio, lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y esto hace referencia a Jesús y la muerte de Él y a nosotros mismos, ¿no? Yo no puedo andar presumiendo de, mira qué lindo fruto que es el que doy, ¿no? Porque el grano, cuando es puesto en tierra y humedecido, el grano se parte, se abre en dos y muere. Y desde el interior del grano surge la vida. Por esa razón es lo que dice Pablo acá, ¿no? Lo que siembra no se vivifica, primero debe morir. Primero debe morir. Y de ahí surge la planta. ¿Y cómo es que yo presumiría de mi fruto si
si antes he muerto? Si antes he muerto no puedo andar presumiendo de mi fruto. Y ese es el mensaje en sí, del carácter que debe tener el cristiano, ¿no? Un carácter dócil, un carácter que exalte a Dios con sus acciones, pero en silencio, sin andar haciendo alarde ni dando bombos por lo que hizo. En un mundo donde de todo necesitamos que nos palmeen la espalda de cada cosa que hacemos, en un mundo donde todo lo que hacemos lo necesitamos registrar en video para poder mostrárselo a otros, esto parece que fuera cuento chino, ¿no? Pero sin embargo esto es lo que la Biblia nos dice. Cuando Jesús dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, cuando dice que Él recompensará en público lo que nosotros le oremos y hagamos en lo secreto, ¿no? Entonces todas esas cosas necesitamos morir primero para después alcanzar vida. Porque si no hacemos eso y si buscamos la gloria propia, Dios lo va a dejar, Dios te va a dar gloria, Dios te va a dar fama, te va a dar gloria, te va a dar todo lo que vos busques, pero después no le pidas otra cosa. Porque vos te encargaste de darte los premios a vos mismo. Y si vos te encargas de darte a vos mismo los premios, no esperes que Él te premie. Ya te lo dio en vida. Yo prefiero que Él me premie en el momento que Él crea que es correcto. Y seguramente será un premio mayor a lo que yo pueda encontrar ahora en vida. Primero hay que morir para que después genere vida, ¿no? Para que después crezca. Marcos 4:28 nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Salmos 1 al 3, Salmo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Vieron cómo van alineados, no? Alineados todos los versículos. Jeremías 17, del 7 al 8, dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en el año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, todos alineados a lo mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos estar siempre con la humedad correcta para que el crecimiento sea óptimo y la cantidad de fruto sea la correcta? La fórmula nos la da la misma palabra. La misma Biblia dice, el varón que no anda en consejos de malos, se aparta de aquellos que nos llevan por malos caminos, no está en camino de pecadores, no está en camino de aquellos que transgreden o que desobedecen la ley de Dios. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, y este es el secreto que hace a todo lo otro que ya dijimos, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, yo sé que hay grandes facciones que enseñan que la ley de Dios ya pasó. Entonces nos vamos a dar cuenta, si nosotros entramos a buscar todos los lugares en la Biblia que hablan de la ley de Dios, incluso las palabras de Jesús que habla de la ley de Dios,
nos vamos a dar cuenta de que tenemos que borrar la mitad o más de la mitad de la Biblia. En realidad, casi toda la Biblia, incluso a Jesús, porque toda la ley apunta o habla proféticamente de Jesús. Y la tarea de Jesús todavía no termina. Él tiene todavía que venir como rey. Él tiene que todavía que reinar en el milenio. Él tiene que todavía que presentar todo ese fruto al Padre, ¿no es cierto? Y todo eso lo habla en las prácticas, en el día a día, la ley. ¿Por qué digo esto? Porque la ley no es la finalidad en sí, sino que la ley es un método didáctico para enseñarnos, para instruirnos y prepararnos para Jesús. Y no es que llegó Jesús al mundo y ya está. No, esa es una parte de la enseñanza. Todavía queda por hacer. Por eso es que la ley sigue vigente, porque nos sigue enseñando de lo que Jesús ya cumplió, nos sigue recordando y aclarando detalles, y de lo que todavía está por cumplir, nos sigue enseñando y preparando para ese momento. ¿Cuál momento? El momento de su segunda venida, de la guerra de Gog y Magog, de su reino milenial, de el juicio y cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso está enseñado en la ley. Y si yo la dejo de practicar, dejo de prepararme para esos momentos. Por esa razón es que debo deleitarme en la ley de Jehová y meditar, estudiar, meditar, tenerla todo el tiempo en mi cabeza, de día y de noche. Ahí es cuando seré plantado como árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo. Porque mucha gente cita estos pasajes, pero no le gusta esta parte. Solamente cita esto de que seremos plantados junto a corrientes de agua, y no le dice qué es lo que va a estar nutriendo, cuál es el agua que va a estar regando a esos árboles. Esta es el agua, la ley de Jehová, la ley de Jehová es su palabra. Cada vez que la Biblia dice la palabra de Dios, mucha gente tiene en su cabeza que la palabra de Dios es la Biblia entera, y no es así. No es así. Nosotros podríamos, a ver, miren, vamos a tratar de vamos a sacar esto y vamos a ir, yo tengo acá, bien, este otro PowerPoint. Aquí tenemos lo que es la línea de tiempo de la cual hablábamos. Y tenemos 7000 años o 7 días, que en este caso los estudiamos conforme los días de la creación. No les voy a hacer todo el panorama, pero tenemos milenio 1, milenio 2. Acá tenemos a el diluvio, a Noé. Milenio 3, donde acá tenemos Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Moisés saliendo de Egipto, el periodo de jueces y el inicio de el reinado Saúl y David y Salomón con la construcción del templo en el milenio 4. Se divide el reino en dos. Israel se va a la diáspora y Judá va al cautiverio de Babilonia y vuelve para cumplir lo que está determinado en las 70 semanas de Daniel, hasta que aquí nace Jesús y ya conocemos el resto de la historia. Bien, veamos en cuanto a lo que son la escritura de los libros, en cuanto a lo que es, fíjense, esto es en el milenio 3. En el milenio 3, en la época de Moisés, se estaría escribiendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y muchos creen que era contemporáneo con Abraham, o sea, en el mismo tiempo, el libro de Job.
pero en realidad no se escribe ahí el libro de Job, sino que la historia ocurre en esa época. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando nosotros leemos a Josué, y a Josué, por ejemplo, en Josué 1.8 le dicen, medita en mi palabra de día y de noche, lo único que había escrito era lo que nosotros conocemos como la Torá o la ley de Dios. Entonces a Josué obviamente le dice, medita en mi palabra, la palabra que Dios da en el Sinaí. Josué lo entiende perfectamente porque él estaba en ese momento. Aunque no hubiese estado mirándolo cara a cara, pero estuvo ahí y lo acompañó a Moisés. En el libro de Jueces, todas las veces se tenían que volver en obediencia a Dios, obediencia a la palabra de Dios. Lo único que tenían escrito era la ley, la Torá. Lo mismo para Ruth, lo mismo Samuel. Todos estos libros se estaban escribiendo, entonces cada vez que nombraban la palabra de Dios, se referían a la ley de Dios. Reyes y Crónicas nos narran la historia de los reyes y cómo, digamos, llevaban a la obediencia o a la desobediencia de la ley de Dios. Entonces todos estos libros, cuando hablan de la palabra de Dios, hablan de la ley de Dios, ¿no? Ahora, si seguimos al siguiente milenio, los libros de la Biblia que van a estar escritos son, bueno, Reyes y Crónicas que hablábamos recién, en el tiempo de David y el rey Salomón, vamos a tener escrito Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantares. Y bueno, veníamos hablando del libro de Samuel. Entonces fíjense, el libro de Salmos, cada vez que habla de tu mandamiento, tu palabra, por ejemplo, el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi caminar, no habla en ese Salmo de toda la Biblia, habla de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque como podemos ver, ni siquiera los libros de los profetas estaban escritos en el momento que David estaba escribiendo ese Salmo. Y ni siquiera el libro de Salmos estaba escrito en ese momento. Ni siquiera Eclesiastés, ni Proverbios, ni Cantares, porque lo escribe el hijo de David a todo eso. Entonces, el Salmo, donde dice, lámparas a mis pies tu palabra, lo estaba escribiendo David sin tener otra referencia más que la palabra que Dios da y escribe con su dedo en el monte Sinaí. Lo que son la ley de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a los salmos, cuando hablan de la palabra de Dios, es a eso. Eclesiastés, Proverbio y Cantares hablan de exactamente lo mismo. Porque en el libro de Salmos podemos ver que hay varios salmos, no todos, la mayoría lo escribe David, pero hay varios salmos que estaban escritos por Salomón. Entonces, si Salomón, hijo de David, viene después de él, Salomón es el que escribe Eclesiastés, Proverbio y Cantares, pero también algunos salmos, o sea que la compilación de los salmos no estaba incluida cuando Salomón escribía de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia cada vez que escribe de la palabra de Dios hace referencia a la ley de Dios. Los profetas tenían los salmos por separado, no compilados en un solo libro, sino por separados, y tenían los Eclesiastés, Proverbios, Cantares, que eran también rollos separados, no estaban compilados en un solo libro, y todos ellos no se usaban como referencia lo del otro profeta, sino que cada vez que hablaban de la palabra de Dios, hacían referencia a lo que históricamente siempre estuvo escrito como palabra hablada por Dios, que era la ley de Él. Y ahí podemos ver cómo se van ubicando y que obviamente no iban a estar haciendo esa referencia a Él. Entonces, todo el Antiguo Testamento, cada vez que hablan de la palabra de Dios, de palabra de vida, etc., toda esa referencia a lo escrito es la ley de Dios. ¿Mm? Y
si todo esto por una cuestión lógica, ¿no? Por una cuestión lógica, estaba haciendo referencia a la ley de Dios, tengamos en cuenta que lo que nosotros llamamos como el canon o la Biblia que ustedes tienen en casa, donde están todos los libros, eso se conforma muy cerca. Ahora no tengo en mi cabeza los datos de cuándo es que se armó el canon, pero hasta la época de Jesús todos tenían rollos. Por esa razón, cuando Jesús va a la sinagoga, dice, le dieron el rollo de Isaías, porque eran todos rollos diferentes y no había una Biblia conformada como la que nosotros tenemos, sino que eran rollos diferentes. Entonces, claro, cuando llega la época de Jesús, tenemos a todos los libros escritos en el Nuevo Testamento, y que cada vez que hablan también de la palabra de Dios, van a hacer referencia a la misma idea que se mantuvo a lo largo de la historia, que es la Torá o la ley de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el Nuevo Testamento no estaba escrito, ni siquiera ellos tenían la intención de escribir un Nuevo Testamento. Ellos lo que estaban haciendo eran escribir cartas como cualquiera hoy manda un mensaje de texto no sé, a una iglesia amiga o a la persona que le predicaste, y ellos escribían cartas hablando de temas específicos. Y el Nuevo Testamento se forma tomando esas cartas, reuniéndolas y creando los libros que nosotros vemos hoy. No inventándolos, pero sí creándolos, organizándolos como los vemos hoy. El problema es que después se toman como palabras tan santa como si fuese la ley de Dios, y nunca fue ese el objetivo de los apóstoles. No estoy desprestigiando el Nuevo Testamento, al contrario, yo creo que son mucha de lo que ellos dicen es inspirado, pero no deja de ser una carta escrita a los que ellos habían predicado en algún momento. Y nunca tuvieron ellos la intención de dejarlo como nuevos mandamientos, sino que deberían ser más bien libros de consulta. ¿Por qué? Porque todos hacen referencia, incluida la vida de Jesús, todo hace referencia a la ley de Dios. ¿Por qué digo incluida la vida de Jesús? Porque si Él vino para cumplir todo lo que estaba escrito, entonces todo lo que Él hizo lo tengo que ver reflejado en la ley de Dios y no en otro lado. Si los profetas, cuando hablaron, cada vez que hablaban, llevaban al pueblo lo llamaban al pueblo más bien a la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios era conforme a la ley de Él. Entonces todo lo que digan los profetas lo tengo que ver reflejado en la ley. Y literalmente así es. Solo que la ley es, como decíamos antes, es un método didáctico por medio de símbolos expresado en prácticas que a veces a simple vista no parece que las podamos entender tan fácil, pero por medio del Espíritu Santo, que es exactamente lo que hizo Jesús cuando le abre los ojos a sus discípulos, esas prácticas y esos símbolos cobran vida. Cuando yo leo la ley en el contexto, la ley, para que nosotros nos hagamos una idea de cómo va a funcionar, la ley es como el mensaje de Dios de todo el plan de salvación que Él tiene, expresado en símbolos y prácticas. Y prácticas obviamente no directas, ¿no? Pero es todo simbología y prácticas que tal vez no son directas. Entonces, claro, cuando la gente lo escuchaban y decían, por ejemplo, reunite el sábado, ¿no es cierto? Reunamos, ¿no? el día séptimo. ¿Y por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué no otro? ¿No? Y en el momento tal vez no lo entendían, y ahí podía haber entrado la rebeldía, pero no, si puede ser cualquier otro día, nos reunamos otro día, y otros dirían,
No, yo, si él lo dijo, aunque no lo entienda, lo voy a obedecer, lo voy a cumplir. Y se reunían igualmente ese séptimo día. Cuando los profetas empezaron a hablar, cuando llega Jesús y demás, y ellos entendieron perfectamente el porqué de reunirse el sábado y no otro día, dijeron, mirá vos, por esto era. Mirá, y estuvimos practicando, entonces ya conozco cada detalle y se les hizo una revelación enorme en su cabeza. Y eso es con un solo mandamiento, ¿no? Así con todos. Eh, ¿Por qué esto? Porque Dios veló, puso un velo en los ojos de las personas, y ese velo lo único que te permite ver es solo la parte superficial de la ley. Lo que importa es el significado profundo, y ese significado profundo lo vas a adquirir a medida que la vas practicando y te vas introduciendo en el estudio sistemático de la Biblia, el estudio sistemático de la vida y obra de Jesús, de los profetas, de cada cosa que la Biblia va nombrando y enseñándonos, ¿no? Eso es lo que te va a nutrir y te va a permitir crecer y te va a permitir tener buenos frutos. Esa es el agua que te va a mantener firme en tiempos de sequía. Como dice acá, y sus hojas estarán verdes, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Cuando nadie, cuando nadie te entienda, cuando nadie quiera escuchar de Dios, cuando nadie quiera saber de lo que vos tenés para dar, de parte de Dios, ¿no? Me refiero. Eh, Cuando las cosas se pongan difíciles, no vas a cesar de dar fruto si te mantenés, como dice acá, en la delicia de la ley y meditando en la ley de día y de noche. Si nos mantenemos de esa forma, vas a crecer y no vas a cesar de dar fruto. Eso es lo que te garantiza, eso es lo que te promete el Señor. Y después viene el momento de la siega, de la cosecha. Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Marcos 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿no? Todo con esta misma simbología, ¿no? Cuando el campo es sembrado, salen los brotecitos verdes que parece pasto, parece que saliera mucho pasto. Ese pasto después crece y se transforma en un pasto alto que va formándose en la espiga del trigo, y el grano va creciendo, la cabecita o la espiga del trigo se va inclinando, hablando de la adoración, y en el momento que el grano creció como y se nutrió de la forma que tenía que ser, ya maduró, la planta empieza a secarse, por tanto ese verde cambia al color amarillento que vemos acá en la imagen. Hoy en día se mide la humedad, pero bueno, antiguamente se frotaba el grano y se comprobaba si ya estaba listo. La primer señal era el ver justamente eso, que los campos se vean como blancos, un blanco amarillento. Esa era la primera señal. La segunda era ver justamente la humedad y la humedad que tendría.
Y ahí se empezaba la siega. Se empezaba a recolectarlos para que justamente no se pierda el grano, ¿no? Porque si vos dejás esa planta, se puede secar del todo. Si pierde toda la humedad al 100%, deja caer el fruto y se pierde en la tierra ese fruto. Lo que Dios quiere hacer con la siega es justamente rescatar ese fruto, ¿no? Y de eso habla en Apocalipsis 14:15, ¿no? Donde dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, para el que no lo conozca, seguramente alguien que está en una orientado o que ha estudiado un poco sobre lo que es la cosecha lo sabrá, pero el tema de la hoz era una herramienta algo parecida a lo que estoy dibujando acá, ¿no? Ahí tenía el manguito y esto era la hoja donde aquí estaba el filo. ¿Mm? Ahí estaba el filo. Entonces ellos metían la hoz, en todo, acá estaba el trigo, y cuando pegaban el tirón, cortaban y el trigo y ahí lo iban cosechando. Ese trigo era agarrado en la otra mano y cortaban desde abajo con la hoz. ¿Qué es lo que está haciendo en esta imagen? ¿No es cierto? Está recolectando. Y esa cosecha, ahora no puse el pasaje acá, pero en Isaías el profeta dice, preciado, preciado es para el Señor la muerte de sus santos. Y fue un pasaje muy importante para mí en el momento en que perdí a mi papá, pero que fue un pasaje que me trajo mucho consuelo porque así es como hace el Señor, ¿no? Cuando Él nos lleva, Él se asegura que el fruto no caiga en tierra y se pierda. Él se asegura de que nuestros frutos vayan a un lugar seguro para la eternidad. ¿Mm? Lo mismo en la siega, ¿no? Y eh, Él nos resguarda con esa siega, con esa cosecha. Él nos resguarda. Y parte de esa cosecha, ¿no? Es ese fruto que en la predicación, en la evangelización, va madurando. eh, esa evangelización comienza con Dios sembró, la palabra regó, y si se mantuvieron en obediencia, crecieron y dieron buen fruto, para que luego al morir esa siega ese fruto vaya a los graneros del cielo, ¿no? Una vez que tenemos esa siega, esa cosecha, Dios va a agarrar la tierra y va a poner todo el fruto y está lo que es, ahí está, lo que es la trilla. Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla, acá para hablar, ¿no? De que esto estaba incluso dentro de la ley. De esto mismo después habla Pablo, ¿no? En 1 de Timoteo 5:18, donde dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, el obrero es digno de su salario. Pablo haciendo referencia a a la predicación, ¿no? A la enseñanza de la palabra y la predicación de la palabra, porque que pasaba en esto, está todo el grano ahí en el centro, mientras que ellos
van arrastrando ahí donde está parado la persona que está ahí detrás de los bueyes. En este caso usan caballos, pero detrás de los bueyes van a estar parado uno que con lo que sería el trillo, ¿no? Que lo que va haciendo es triturando el trigo para que deje caer el grano y quede, digamos, toda la espiga y todo deshecho y quede el grano sin estar, digamos, atrapado en la espiga. Esa es la función de la trilla, ¿no? Entonces, con la predicación y los que responden a la predicación son aquellos que posteriormente se mantienen en obediencia, se mantienen en el estudio de la palabra, ¿no es cierto? Y ahí se ven los frutos, ahí se ve el grano que fue germinando todo este tiempo, ahí es donde se ve. Y mientras que el buey iba haciendo todo esto de ir recorriendo, podía, si no tenía el bozal, agacharse y comer algo de lo que estaba tirado ahí en el piso. Y por esa razón Dios en la escritura les dice, en Deuteronomio, no pongan bozal al buey mientras trilla, para que no le impidan justamente eso, para que no le impidan que él coma. Y eso es lo que toma Pablo en 1 de Timoteo para decir que era digno de que se le ayude económicamente, estamos hablando, y Pablo no está hablando de los diezmos, Pablo está hablando de que le daban la comida, un lugar donde dormir, no un sueldo, pero sí, no necesariamente un sueldo, pero sí digamos, el ayudarlo con los gastos, ¿no? Para la predicación que él estaba haciendo, ¿no? Eso es lo que toma Pablo como referencia del buey mientras trilla, ¿no? Porque justamente el buey mientras que trabajaba comía porque le daba hambre. Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Y ese tamo es lo que viene posteriormente. El trillo era una madera, se hacía de varias formas, pero al menos una de las formas en la antigüedad era una madera a la cual se le hacían perforaciones y se le incrustaba en las perforaciones a golpe de martillo piedras. Entonces, claro, cuando tiraban todo el grano en el piso y pasaban el trillo ese lo iban empujando los bueyes, y había una persona arriba que se paraba arriba del trillo para poder hacerle presión. Cuando pasaba el trillo, las piedras, que son un poco redondeadas, rompían la corteza del trigo, pero no el grano. El grano no se rompía, pero sí desgranaban todo el trigo, deshacían todo el trigo y quedaba todo el trigo deshecho, roto en pedacitos, y eso es lo que sería el tamo, ¿no? Después. Entonces ahí, usando esa misma simbología, es que Isaías 41:14 y 15 nos habla de el gusano de Jacob, que habla del Mesías, ¿no? En Salmos 22, que es un salmo mesiánico y que habla del momento en el que el Mesías está en la cruz. El Salmos 22 dice: gusano soy y no hombre, ¿no? Haciendo referencia a los gusanitos, que hay un gusanito en específico que es la cochinilla, que se da mucho en el desierto y es un gusano, no es un gusano en sí, digamos, es un bichito que cuando muere se produce,
se queda todo blanco y de la sangre sale después la descendencia. Ese mismo gusanito o insecto es el que es un parásito, es el que en el momento que está, digamos, en ese proceso de morir, se saca de los nopales, de las pencas, y se lo machaca todo, y de la sangre que larga, digamos, esa sangre después se seca, y de esa sangre se hace el rojo carmín, que es un rojo intenso con el que se teñían telas, y hoy en día se usa incluso para teñir todo tipo de comidas, aparte de telas, y queda con un rojo bien intenso, y esas son la tintura que se usaba en el templo, en la Biblia, para hacer bueno, toda la ropa de color rojo, ¿no? Pero esas eran las características. Era un bichito que es blanco y que de la sangre después brota la vida una vez que el bichito muere. Y ahí es donde el gusano toma o el Mesías toma la referencia eh, simbólica de ese gusanito, porque siendo él blanco, siendo él puro, siendo él sin pecado, muere y por su sangre deja descendencia. En Miqueas 4:13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Bien, entonces en eso estamos hablando de la trilla que hace referencia a juicio, como estamos viendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente agarra toda esa cosecha, toda la siega, las pone en un lugar y la desmenuza por completo. Y esto se iba a hacer en todas las naciones. Y claro, cuando uno estaba cosechando, se levantaba todo. Trigo, cizaña, iban pasto seco, iba cualquier otra cosa que hubiese crecido ahí, y el campo quedaba por completo. No es que vos agarrabas, tenés que trabajar rápido, no es que vos podías seleccionar, este sí, este no. No, se agarraba manojos enteros, se cortaba y se iba juntando todo. Y después la trilla se pasaba, y se pasaba sobre todo eso que se juntó. Y lo único, ahí quedaba toda esa paja, toda esa paja seca, junta con el grano, pero el grano ya quedaba separado, suelto de la paja. Y ahí pasamos a lo que es el tamo. Que el tamo, a ver si se ve acá en este trabajo, esto tanto la trilla como el tamo se hacen en un lugar separado, que se le llama, este lugar se le llamaba la era. Y el tamo se esperaba, una vez que estaba trillado, que estaba todo triturado, se esperaba un día que tuviese un poco de viento, y se tiraba hacia arriba, como se ve acá en la imagen. El viento llevaba toda esa hierba seca, triturada, que queda muy livianita. Todo eso era arrastrado por el viento, y el fruto, la semilla, al ser más pesada, bastante más pesada que esa hierba seca, volvía a caer acá. Entonces, después de aventarlo muchas veces hacia arriba y el viento ir llevando siempre la hierba seca, lo único que quedaba acá en el piso era el grano, el fruto, ¿no? Y totalmente limpio. Y acá en esto que llevaba el viento, recordemos que viento en hebreo se pronuncia ruach, y es lo que en la Biblia se ha traducido muchas veces como espíritu.
Entonces era el accionar del Espíritu Santo, ¿no? Eh, el viento se llevaba ahí todo el desperdicio del trigo, como también la cizaña, como también cualquier hierba que haya venido junto con todo esto. Y lo único que quedaba era el grano, lo realmente valioso. Y ahí es donde nosotros, aunque en el mundo vemos que tal vez hay muchos que dicen ser cristianos, que dicen creer en Dios, pero vemos que estafan, vemos que mienten, vemos que son pedófilos, que un montón de cosas podemos ver, cosas que no engrandecen el nombre del Señor. Vemos que en realidad tal vez no viven en obediencia, sino que viven para tratar de tener gloria propia. Todo eso en el momento en que del tamo el viento lo va a llevar y lo único que quedará son los frutos, y los frutos es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, a su ley, ¿no es cierto? Eh, Eso es lo único que va a quedar, lo único que al Señor le importa y que a nosotros nos debería importar, porque es cómo vamos a estar viviendo nuestra vida para Dios. Eh, como dijo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué obras? Porque siempre hay este, siempre es un debate, ¿no? Pero las obras a las que se refiere Santiago es la obediencia al Señor, la obediencia a la ley de Dios, no el andar haciendo obras de caridad en la calle ni nada por el estilo, o no sé, algún tipo de otra obra. No, se refiere a las obras que Dios pidió que se hagan por medio de su ley y vivir conforme al Mesías, ¿no? Bien, fíjense, en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice que en la obediencia obviamente a la ley de Dios, está la bendición. Ustedes lo pueden buscar y corroborar. Ahí mismo la misma Biblia nos dice que la obediencia es lo que trae bendición. Bien, respecto al tamo, Isaías 41:15 dice: He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás los montes, molerás collados, que es lo que nosotros leíamos recién. Dice: los aventarás, que es lo que veíamos en la imagen, que tira para arriba, y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. En Job 21:17 dice: Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Así serían a la hora de encontrarse con el Señor, con el juicio del Señor. Por eso es que tengamos paciencia. Si nosotros damos fruto de obediencia, no tenemos que por qué preocuparnos por el juicio del Señor. ¿Mm? Porque ahí es donde esos frutos van a permanecer. Estoy buscando justo un versículo. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos.
Y después, bueno, Deuteronomio 28, que les decía, y Salmos 1. Que dice, Salmo 1, del 1 al 3, que el que se deleita en la ley del Señor prosperará. Bueno, no estoy encontrando el que buscaba. El que me ama, Juan 14, 15, ¿no? Si me amáis, guarda mi mandamiento. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Pero Jesús dijo, porque algunos dicen, bueno, mi palabra guardará, la palabra de Jesús. Jesús dijo que él no cambiaría nada, y sino que vendría a cumplir y no cambiaría nada de lo que ya habló el Señor, ya habló el Padre. Y dice, lo que yo hablo es lo que mi Padre habló. Decía Jesús. Entonces es hablar de la palabra de Jesús como la palabra del Padre o de Dios, es la misma. Quien practica, en Santiago 1.25, quien practica la ley de la libertad, ya esto mucha gente lo entiende como otro tipo de ley, y no es así, es la misma ley de Dios, pero le llamaban aquí la ley de la libertad porque los fariseos utilizaban la ley de Dios para aprisionar, agregándoles mandamientos, aprisionar a la gente. Por esa razón se hablaba de la ley de la libertad. Proverbios 3 del 23-24 dice, obedecer brinda seguridad, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará y tu sueño será grato. Proverbios 3, 23 al 24. Y Juan 15, 16, que nos dice, Jesús comisionó a sus seguidores para dar fruto que perdure, ¿no? Entonces, el fruto es en la obediencia a la Torá del Señor, a la ley del Señor, perdón. Salmos 1.4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Isaías 5.24, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo. Vieron que el tamo y el viento yo lo relacionaba, que el viento con el espíritu, y lenguas de fuego fueron lo que se vio en los apóstoles cuando el Espíritu descendió. Como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Fíjense, el juicio viene para los que desecharon la ley de Jehová. ¿Cómo puede ser que muchos enseñen, muchos que dicen ser cristianos enseñen que Jesús vino y abolió o dejó de lado o desechó la ley de Jehová, cuando Dios por medio de sus profetas decía algo como esto? ¿Cómo puede ser si Dios no cambia? Si el apóstol Pedro nos dice que en Dios ni siquiera hay sombra de variación. Ni siquiera hay un indicio, nada cambia. Él es el que era, el que es y el que ha de ser, el eterno. Alfa y omega. El principio y el fin siempre es el mismo. Es roca firme que no tiene variación. Si antes él dijo que el juicio vendría a los que desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, ¿cómo es que él va a enviar a su hijo para que deseche la ley de él? No tiene sentido. Pero hay mucha gente que le encuentra sentido. Dice, y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¡Wow! Porque literalmente muchísima gente que dice ser cristiano hace esto. Desechan la ley de Jehová porque malentienden las palabras de Pablo. Y justamente Pedro mismo también, en el capítulo 3, al final del capítulo 3 de su segunda carta, Pedro mismo también dice que mucha gente malinterpreta, que dice,
Los indoctos e inconstantes, o sea, indoctos que no se preparan en estudio y que son inconstantes en la palabra del Señor, dice, tuercen y malinterpretan las palabras de Pablo, dice, y al igual que todas las escrituras, para su propia perdición. Eso dice el apóstol Pedro. O, por ejemplo, del mismo apóstol Pablo, muchos agarran el libro de Gálatas o algunos comentarios que hace Pablo y dicen que Pablo habló que ya no hay que cumplir la ley, que ya no hay que cumplir con el sábado, que es parte de la ley, es una de las partes más importantes, que ya no hay que hacer nada de eso. O sea, Pablo habla, según esas interpretaciones, Pablo está hablando muy distinto a lo que habló Jesús, porque Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará, y que que el que habla en contra o que no enseña a guardar la ley, que sería llamado pequeño, insignificante en el reino de los cielos. O sea, Jesús hablaba muy a favor de la ley, le dijo, no crean que he venido a abolir o la ley de Dios, no he venido a abolir, sino a cumplir, o sea, a guardarla, ¿no? A cumplir lo que estaba escrito. Y Pablo sale hablando, según esta interpretación, sale hablando lo contrario. Claro que no. Bueno, de todas maneras también muchos dijeron que la iglesia gentil reemplazó a los judíos y es el nuevo Israel espiritual. Y Pablo en Romanos le dice, no te jactes porque Dios no desechó a su pueblo. O sea, es todo lo contrario. Estamos hablando del mundo del revés. Entonces en eso la gente que habla y dice que Pablo enseñó a no guardar la ley, fíjense por ejemplo Hechos 21. En Hechos 21 cuando Pablo se presenta en Jerusalén y habla con el apóstol Santiago le dice, Santiago o Jacobo lo tienen escrito ahí, que es lo mismo, él le dice a Pablo, se ha dicho de ti que estás enseñando a no circuncidar y no guardar las costumbres, que era el sábado, y no guardar la ley de Dios. Dice, se ha dicho de ti que tú estás enseñando estas cosas. Ve y haz este voto, dice ahí, que era el voto de Nazareo, implicaba ese voto, esa purificación, implicaba que Pablo tuviera que ir y dar, comprar, pagar para hacer un sacrificio. No solamente dice paga para que se los rasuren, pero en eso, si nosotros vamos y leemos en Números capítulo 6, que nos da justamente todo lo que se hacía para esa purificación, él tenía que presentar un sacrificio en el templo. Estamos hablando de Hechos 21, y Pablo entonces accede a ir, pagar para que se los rasuren, y dice, y rasúrate tú con ellos, dice. Pablo también iba a purificarse, por tanto se tenía que presentar sacrificio para los otros dos que estaban con Pablo y para Pablo también. O sea, Pablo tenía que ir y hacer un sacrificio en el templo, y dice, para que todos vean que tú andas ordenado conforme a la ley de Dios, que tú andas obedeciendo la ley de Dios, o sea, y que todos vean que todo lo que se dice de ti es mentira. Todo eso lo dice el mismo apóstol Pablo estando enfrente de Santiago. Entonces Pablo o tenía un doble discurso o lo estamos malentendiendo. Lo más probable es que lo estemos malentendiendo, como dijo después el apóstol Pedro, ¿no?, sobre él. Entonces, justamente a estos que desecharon la ley de Dios, eso no lo hizo Pablo, tampoco lo hizo Jesús. Y abominaron las palabras del Santo de Israel. Si desechas la ley de Dios, aunque creas que estás haciendo bien las cosas, Dios ve como abominación ese acto. Abominaron la palabra del Santo de Israel. Y tú, tal vez vos me digas, no, pero si yo siento la presencia del Señor, sí, todo eso sí, porque Dios lo prometió.
en Joel capítulo 2 dijo que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces vos vas a ver milagros, vas a ver las señales, vas a sentir la presencia de Dios, pero la salvación es otra cosa. Si vos desechás, y no es que la ley te salva, estoy diciendo que lo que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Viví como yo vivo, básicamente. Entonces, a eso es lo que estoy refiriéndome. No a que la ley te va a salvar, sino que la ley, guardar la ley, esforzarte por guardar la ley, va a hacer que tus actos, tus frutos de obediencia le muestren a Dios la importancia que vos le das a lo que Él estuvo dispuesto a morir, para lo que Él estuvo dispuesto a morir, para lo que el Mesías estuvo dispuesto a hacer. Con tus actos, no te vas a salvar por tus actos, pero con tus actos le vas a demostrar que verdaderamente eso te importa. ¿Por qué? Porque guardando la ley es cuando más te vas a acercar a Jesús. Porque el objetivo de la ley es llevarte a Jesús. Y si yo la desecho, ¿qué camino tomo para llegar a Él? ¿El camino que a mí se me ocurre por la mente? No, tiene que ser el camino que Dios marcó. Daniel 2:35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces compara Daniel la época del juicio con esto, con este momento donde esa piedra llegaba, se desmenuzaba, como justamente usando piedras en la trilla, se desmenuza toda la cosecha. Se desmenuzaba las naciones, se desmenuzaba el imperio representado por esa estatua, y el viento los llevaba como acá se lleva el tamo, y de esa piedra surgía una gran montaña, ¿no? Que era el reino del Mesías. Y de ahí es que tenemos la cosecha, esa cosecha última, que era la que se iba a guardar porque llegaban las lluvias. Y acá podemos verlo en cuanto a Deuteronomio 8:8, cuando Dios les dice qué es lo que van a encontrar en la tierra que Él les estaba dando. Dice, es una tierra donde hay trigo, cebada, representando aquí tenemos el trigo, la cebada, viñedos, uvas, higueras, granadas, olivo y miel. Seguramente hay más frutos, pero estos son los representativos por lo que el Señor les dijo que iban a encontrar en esa tierra, ¿no? Y todo esto para la época de la cosecha, inicio del mes séptimo, debía estar guardado, y es ahí donde se separaba el diezmo. El diezmo no se iba separando ahí mes tras mes, como hoy en día se practica. El diezmo se separaba cuando esa cosecha, toda esa cosecha quedaba guardada en los graneros, se separaba ese 10%, que no era dinero, sino que eran los productos de la tierra, los que iban a ser separados, y como diezmo. Y ese diezmo se comía en la presencia del Señor, en el templo. Básicamente Dios te decía, bueno, separate un 10% y de esto vas a ser generoso con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con aquel que no tiene. Vas a ser generoso para que ellos tengan comida, y vas a agarrar de eso, vas a venir a mi presencia en el templo, vas a comer conmigo en gratitud de lo que yo te di,
y cada 3 años el diezmo se lo entregaba al levita. Cada 3 años se entregaba el diezmo al levita. Disculpen pastores, pero levita era descendiente sanguíneo de Leví, no espiritual, sanguíneo. Así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces ese diezmo se lo entregaba al levita cada 3 años, y así el levita podía tener su reserva y nunca quedarse sin alimento. ¿Por qué esto? Porque como estuvimos viendo, todo el producto de la tierra representa el plan del Señor y a su pueblo. El diezmo va a representar el remanente del pueblo de Dios que el Señor siempre tuvo guardado. Y ese diezmo, de la misma manera que aquel que trabajó el campo tenía que tomarlo y llevarlo a la presencia del Señor para comer con él, el Mesías, que es el que estuvo trabajando todo el campo, es el que va a presentar ese diezmo al Padre. Esa misma representación la tenemos cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y trae los despojos de la guerra, trae la recompensa de la guerra y da los diezmos de los despojos cuando se encuentra con Melquisedec. Melquisedec, la palabra que es unida de Malach y Sedec, que es rey de justicia. Perdón, no es Malach, sino Malki y Sedec, rey de justicia. Esa es la representación profética, simbólica del Padre, de Dios. Abraham, el padre de las multitudes, es la representación simbólica y profética del Mesías. Y él dándole el diezmo de los despojos de la guerra. ¿Qué guerra? La guerra de Gog y Magog. La guerra donde se trilla y se avienta para el tamo y que queda el fruto, y de ese fruto, del resultado de la guerra esa, se le da al Padre, ¿no es cierto? Porque se ha diezmado. Esa es una de las cosas que tiene la palabra diezmo, es esa referencia al 10%, pero al mismo tiempo diezmar es cuando se reduce. Justamente acá tenemos una gran parva y se va a reducir a quedar solamente el grano. Se diezma, ¿no es cierto?, el campo, y se reduce a lo que verdaderamente es valioso, que era el grano, y eso se entrega a Dios en aquel tiempo donde se pasa el juicio. Entonces, todo eso podríamos a profundizar mucho más de cada uno de cada uno de los simbolismos, pero todo ese es el contexto de las fiestas. En la época de Abib, en el primer mes del año, vamos a hacer así, vamos a agarrar el marcador y lo vamos a hacer con este. Entonces, en Abib, en este primer mes del año, en los primeros días del mes, está ocurriendo estas 3 fiestas: Pesaj, panes sin levadura y primicias. Estas 3 fiestas están ocurriendo en este primer mes del año, en los primeros días del mes, que estaríamos hablando que es hasta aquí, así, casi abarcando todo el mes, ¿no es cierto? A eso estaría ocurriendo en ese primer mes del año. Luego, unos 50 días más tarde, más o menos, estamos hablando de que en el tercer mes está ocurriendo esta otra fiesta, que es Shavuot
conocida como Pentecostés, pero que la traducción correcta sería semanas. ¿Por qué? Porque a partir de la fiesta Bikurim, a partir de esta fiesta de primicias, se tiene que contar 7 semanas, o 7 sábados, más bien dice la Biblia, 7 Shabbat, y serían, que serían un total de 49 días en total. Y al día siguiente, o sea, 49 más 1 al día siguiente sería Shavuot, ¿no? Por esa razón es que se le da el nombre de Pentecostés, porque en el griego Pente viene de penta, que hace que habla del número 50. 49 días más 1, que es el día que se va a celebrar, es el día 50. Y esta fiesta hace una conexión, por ese mismo conteo, haría una conexión con los jubileos. ¿Por qué con los jubileos? Porque los jubileos se celebran de la misma manera cada 50 años. Y este 50 es porque son 7 semanas de años, de 7 años, ya que cada 7 años se celebra un año sabático, entonces vos tenías que contar 7 años sabáticos, que daban un total de 49, y al año siguiente de ese conteo, que era el 50, se celebraba el jubileo. Entonces tenías que hacer exactamente la misma cuenta desde Bikurim, desde primeros frutos, para celebrar jubileos. Entonces Shavuot y jubileos son el paralelo profético, ambos, y que bueno, los vamos a estar charlando eso con más profundidad cuando lleguemos a esta fiesta Shavuot. Pero sí son el paralelo profético, en lo cual si las vemos juntas podemos entrar en mucho más detalle. Y después, en este último mes, en el mes séptimo, no último mes del año, pero sí en el último mes del tiempo de fiestas, abarcando casi la totalidad del mes, también como en el primero, prácticamente abarcan la misma cantidad de días el periodo de fiesta del primer mes que del último mes. Es la misma cantidad de días. En este último mes se celebra, bueno, acá faltaron anotar las otras dos. Se celebra la fiesta de Terúa o Yom Terúa. Yom Terúa. Yom Kippur. Ahí está, Yom Kippur y Sukkot. Estas últimas tres, donde Terúa se va a festejar el primer día, ahí. Yom Kippur se va a festejar el día número 10. Y Sukkot se va a festejar el día número 15, que coincide justo con la luna nueva. La luna llena, perdón. Terúa coincide con la luna nueva. Se festeja justamente en luna nueva. Yom Kippur se va a festejar a los 10 días de Terúa. Y Sukkot en el día 15, que justo en el cielo vamos a tener la luna 100% llena, ¿no? Entonces, estas fiestas se están celebrando en estos contextos en el año. Estas tres, que habla del pasar por alto, de mantenernos
los panes sin levadura y los primeros frutos se celebran en la época de la siembra. Y que habla de la preparación de la tierra, la siembra en una tierra que todavía no ha dado su fruto, sin levadura, y habla de los primeros, de las primicias, ¿no? Que van a estar germinando, los que crecen fuertes, ¿no? Y después tenemos en el mes tercero, tenemos a Shavuot, que va a estar sucediendo en este lapso de tiempo entre el crecimiento y la maduración de ese fruto, y se presenta con panes que sí en este caso tienen levadura, pero como dijo Pablo en Corintios, no la levadura de malicia y maldad, sino la levadura del reino, la levadura de de la obediencia a la Torá, no de la desobediencia. Y esta fiesta es Teruá, que es una fiesta de las trompetas, del anuncio, de la predicación del Evangelio, que es lo que estuvo ocurriendo este tiempo. En esa predicación del Evangelio se habla del juicio de Dios, del volver a su palabra, Kippur, y de Sukkot, que habla del reino del Mesías, de la esperanza que tiene Israel de volver a la obediencia a Dios, ¿no? Que debemos purificarnos, que debemos prepararnos, que debemos estar aptos para lo que Dios quiere de nosotros. De todo eso habla estas fiestas en este tiempo, y de todo eso es de lo que se está predicando. Y como decía el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, cuando hablaba de 1000 años son como un día, él hablaba de eso en un contexto donde decía que la gente se burlaba porque, claro, muchos predicaban de que ya venía el reino del Señor, que el juicio de Dios y demás, y muchos decían, no, pero si no pasa nada, todos los años es la misma cosa y Dios no hace absolutamente nada diferente, entonces lo que ustedes predican no tiene sentido. Y hasta el día de hoy, cada vez que predicamos de lo mismo, cada vez que predicamos de la segunda venida, de que tenemos que prepararnos, que tenemos que alejarnos del pecado, etc., la gente mantiene esa misma opinión, que somos unos locos, que predicamos algo que no se está cumpliendo, que ni siquiera Dios está cumpliendo, y que, bueno, ahora en el humanismo que hay hoy en día, ya directamente desechan la existencia de Dios. Pero ahí es donde va a prevalecer, como dijo Pedro, no es que Dios no cumpla su palabra, sino que tiene paciencia y la cumple en su debido tiempo. Hay tiempos establecidos como los que hemos estado viendo en todo este caminar del pueblo de Israel, de siembra, germinar, crecer. Eso lo controla el Señor, y esos tiempos, como el clima, como la fuerza del sol, la cantidad de lluvia, etcétera, todo eso lo controla el Señor. Y nosotros lo único que podemos hacer es trabajar el campo para Él y nada más. Después, si alguien se te burla por estar queriendo sembrar y cosechar trigo, déjalo. Vos estás cumpliendo con lo que el dueño del campo te mandó a hacer. Si alguien se te burla, es problema de él y Dios. Porque Dios, su palabra la va a cumplir, pero la va a cumplir al tiempo que Él quiere y tiene establecido, no a la forma
y tiempo que nosotros queremos y creemos que debe hacerlo. ¿No es cierto? Así que bueno, luego vamos a seguir viendo las fiestas. Acá, bueno, se me adelantó esta. Las fiestas del Señor. Vamos a ver la primer luz encendida, que es Pesaj.